Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de nuestros oyentes desde donde nos escuchen. Bienvenidos una vez más al podcast de Fe Sin Filtros. Soy Caleb y hoy vamos a hablar de algo que toca de cerca a muchas comunidades cristianas y a muchos líderes, a muchos hermanos que están cansados de ver lo mismo una y otra vez. Hoy vamos a hablar del famoso picaflor de la iglesia. Ese tipo o esa persona que siempre anda por ahí, que parece muy espiritual, pero nunca se compromete con nada, que aparece y desaparece como quiere, sin raíces, sin responsabilidad. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Es pecado ser así? ¿Y cómo protegemos la comunidad de ese estilo de vida? Vamos allá. Hermanos, vamos a meternos ahora más profundamente en lo que significa ser un picaflor espiritual. Debemos lidiar con eso, ya sea en nuestra propia vida o en la vida de alguien dentro de la comunidad cristiana. ¿Qué es un picaflor espiritual? Un picaflor espiritual no es necesariamente un falso creyente, ni alguien que esté jugando con la fe. No, más bien es una persona que tiene hambre de Dios, pero no se alimenta de forma constante. Es alguien que disfruta los momentos espirituales, pero carece de compromiso real. Va de retiro en retiro, de célula en célula, de predicador en predicador, pero nunca echa raíces. Es como ese pájaro que va de flor en flor, probando el néctar, pero sin quedarse mucho tiempo en ninguno. Y aunque parece inofensivo, esa actitud puede tener consecuencias espirituales muy serias. La palabra de Dios sobre los que andan sin rumbo dice lo siguiente en Hebreos 5:12. Pues, habiendo de ser ya maestros por el tiempo, aunque tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las declaraciones de Dios, y habéis llegado a ser tales que necesitan leche y no alimento sólido. Este versículo nos muestra que hay personas que llevan muchos años en la fe, pero siguen viviendo como si fueran recién convertidas, no han avanzado, no han madurado, están estancadas. Y eso, hermano, no es normal. Eso es señal de que algo anda mal. También en Hebreos 6:1 encontramos este llamado urgente. Por tanto, dejando la palabra del principio de Cristo, prosigamos a la perfección. Dios no quiere que estemos toda la vida en lo elemental. Él quiere que avancemos, que maduremos, que demos frutos. Pero los picaflores espirituales se quedan en un nivel básico sin querer asumir responsabilidades reales. Las consecuencias de no tener raíz espiritual. Volvemos al Mateo 13 para ver las consecuencias, donde Jesús habla de los diferentes tipos de tierra donde cae la semilla. En el caso del terreno pedregoso, vemos exactamente nuestro picaflor. El que fue sembrado en un terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13, 20 al 21. Aquí está el retrato perfecto del picaflor. Recibe la palabra con entusiasmo, vive temporadas de alegría espiritual, pero cuando viene dificultad, problemas, conflictos, se va, desaparece. No tiene resistencia espiritual porque no tiene raíces, y sin raíces no hay fortaleza. ¿Por qué es peligroso tener muchos picaflores en la iglesia? Primero, porque son inestables. Como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Segundo, pueden llevar a otros a hacer lo mismo. Si ves que va y viene sin responsabilidad, es fácil pensar que eso está bien, pero no lo está. Tercero, que daña la unidad. Una iglesia necesita personas firmes, dispuestas a construir, a servir, a orar, a amar. No personas que solo aparecen cuando hay un evento bonito o actividades emocionantes en la iglesia. La diferencia entre un picaflor y alguien en crisis. Es importante no confundir a un picaflor con alguien que pasa por una temporada difícil. Muchas veces hay hermanos que están atravesando pruebas, duelos, enfermedades o desánimos temporales. Eso no los convierte en picaflor. La diferencia está en la actitud. El que pasa por una crisis sigue buscando a Dios, aunque le cueste. El picaflor, en cambio, huye ante la primera dificultad y cambia de ambiente, como quien cambia de ropa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como iglesia tenemos que amarnos con verdad, no solo con palabras.
exhortándonos unos a otros cada día, como dice Hebreos 3:13. Construir comunidades donde haya compromiso, no solo emoción. Crear espacios donde la gente pueda rendir cuentas y crecer juntos. Y como individuos tenemos que preguntarnos, ¿estoy firme en Cristo? ¿Tengo raíces espirituales? ¿O soy yo también un picaflor escondido bajo una buena apariencia cristiana? Ahora sí vamos a explorar más a fondo de lo que la Biblia dice sobre esto, con una exégesis detallada del pasaje de Mateo 13. Hermanos, vamos a sumergirnos en una de las parábolas más importantes que Jesús nos dejó, no solo para entender la palabra de Dios, sino también para reconocer cómo nuestro corazón recibe esta palabra. Mateo 13. Jesús habla de un sembrador que siembra semilla en diferentes tipos de tierra. Esta parábola no solo es sobre el evangelismo, sino también sobre la condición de nuestros corazones. ¿Qué dice? 18. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero los afanes de este ciclo y la seducción de las raíces ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, la cual da fruto y produce a 100 y 60 y a 30 por uno. Analicemos paso a paso. El versículo 20 habla de la recepción inicial de la palabra. El que fue sembrado en terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí vemos el picaflor. Escucha la palabra. No es alguien ajeno a la iglesia ni indiferente a Dios. Él está presente. Incluso puede emocionarse, recibir con gozo, participar en los eventos espirituales. Pero eso no es suficiente. Este tipo de personas tiene una respuesta inicial positiva, pero es superficial cuando hay profundidad de su fe. Y el versículo 21 habla de la falta de raíces, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este versículo revela tres verdades. En primer lugar, no tiene raíz en sí, es decir, su fe no está arraigada en Cristo, no ha sido alimentado con oración, estudio bíblico, comunión o servicio constante. En segundo lugar, son de corta duración, su entusiasmo es pasajero, puede durar semanas, meses, pero no años. Al primer obstáculo se van. Tercer lugar, tropiezan ante la prueba, no soportan la dificultad. Pueden ser una crisis personal, un conflicto en la iglesia, una crítica, una responsabilidad mayor y desaparecen. ¿Qué significa tener raíz espiritual? La palabra griega para raíz es risha, que literalmente significa base, fundamento en términos espirituales. Tener raíz implica una conexión constante con Cristo, como dice Juan 15, 4, 5. Alimentación regular de la palabra, como dice 1 Pedro 2:2. Oración sincera y continua, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Comunión genuina con otros creyentes, como dice Hebreos 10, 24 y 25. Y servicio responsable, como dice Gálatas 5:13. Un cristiano con raíz profunda no depende de emociones temporales, ni de eventos especiales, ni de líderes carismáticos. Su vida está edificada sobre la roca, Jesucristo. ¿Por qué caen los que parecen firmes? Muchas veces vemos a personas que parecen muy espirituales, que lideran, predican, oran, pero un día dejan todo y nos preguntamos, ¿cómo pudo pasar esto? Pues bien, la Biblia ya nos advierte que no todos los que parecen firmes lo están realmente. Muchas veces el entusiasmo temporal puede confundirse con madurez espiritual. Y cuando vienen las pruebas, como dice el versículo 21, tropiezan porque no tenían fundamento. Como pastores, como líderes, hermanos en Cristo, debemos ayudar a las personas a ir más allá de la emoción, profundizar en la palabra, asumir responsabilidad espiritual real, vivir en comunidad comprometida.
No basta con asistir a los servicios o seguir páginas cristianas en redes sociales. Se trata de vivir la fe en verdad con raíces profundas en Cristo. Ahora que entendimos desde la palabra de Dios que es un picaflor espiritual, vamos a una ilustración poderosa que nos ayudará a visualizar mejor esta actitud. Sigue con nosotros. Imagina que estás en una carrera de postas. Estás corriendo con todo, entregando tu parte. Y estás dando lo mejor de ti. Y estás llevando el testigo con pasión. Pero tu compañero de equipo llega tarde, se distrae, cambia de ruta y pierde la carrera. Y así es estar en la iglesia con personas que no van en serio. O piensa en una casa. Si solo construyes el techo y las paredes, pero no pones cimiento, con la primera tormenta todo se derrumba. Un corazón sin raíces espirituales es como esa casa. Aplicación en la vida diaria. Amados hermanos, hasta aquí hemos entendido que es un picaflor espiritual, que dice la palabra de Dios al respecto y cómo se manifiesta en nuestras comunidades. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida diaria? En primer lugar, si tú eres quien está observando a un picaflor, primero no juzgues. Muchas veces no sabemos por lo que alguien está pasando. Puede que esa persona esté en una temporada difícil, emocional o espiritual, pero también no te dejes arrastrar. No permitas que la inconstancia de otros afecte tu propio caminar con Dios. Haz esto. Involucra a esa persona en algo pequeño pero constante. Ofrece oración por ella. Sé ejemplo de compromiso. Si es posible, habla con amor, con verdad, sobre el llamado a la fidelidad espiritual. Y como dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Segundo lugar, si tú sientes que eres el picaflor, no te culpes. Primero, reconócelo. Eso ya es un paso gigantesco hacia la sanidad espiritual. Muchas veces andamos así porque tenemos heridas emocionales o espirituales, estamos buscando validación en los eventos religiosos o en alguna persona. Hemos estado en lugares donde no nos sentimos amados ni comprendidos. Pero hoy es el día de hacer un alto, de preguntarte, ¿dónde está mi corazón? ¿Realmente quiero a Dios o solo me gusta lo que siento cuando estoy cerca de Él? Haz esto. Busca una comunidad pequeña donde puedas rendir cuentas. Empieza con una disciplina diaria de lectura bíblica, oración y gratitud. Participa en un ministerio pequeño, pero comprométete de verdad. Habla con el líder o mentor espiritual que pueda ayudarte a crecer. Como dice Colosenses 2, 6, 7. Así que, como recibisteis a Cristo Jesús el Señor, andad en Él, arropados y edificados en Él y confirmados en la fe. En tercer lugar, como iglesia tenemos que crear espacios de raíz, no solo de emoción. Hoy muchas iglesias están enfocadas en eventos, conciertos, retiros, y eso no está mal. Pero si no hay profundidad espiritual detrás, solo estamos alimentando picaflores. Tenemos que construir comunidades donde se valore el crecimiento personal, se cultive la responsabilidad espiritual, se celebre la fidelidad tanto como la visión. Una célula bien estructurada, un discipulado real, una relación pastoral genuina son herramientas poderosas para que nadie se pierda en el camino. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Eres tierra pedregosa que recibe semilla con entusiasmo pero sin profundidad? ¿O eres buena tierra que produce fruto al 100, 60 y 30 por 1? La diferencia no está en cuánto sabes, ni en cuántas veces asistes a reuniones. La diferencia está en dónde está tu corazón. Hermano y hermana, Dios no está interesado en asistentes ocasionales. Él busca discípulos dispuestos a pagar el precio de seguirle todos los días. No se trata de cuántas reuniones nosotros vamos a asistir, cuántos eventos vamos a asistir, cuántas fotos vamos a subir en el estado.
de participaciones en eventos cristianos. Se trata de quién eres cuando nadie te ve. Cuando la tormenta venga, ¿vas a caer como una hoja o vas a permanecer firme como un roble? Cada uno de nosotros tenemos esa respuesta y hoy puede nuestra decisión hacer un cambio. Quiero compartir con ustedes un testimonio de Claudia, que ha sido una persona como picaflor espiritual, ex picaflor espiritual. Dice ella, yo iba a 3 iglesias distintas, participaba en retiro, conferencia, grupo de oración, pero no tenía conexión real con Dios. Me encantaba la emoción, pero no la disciplina, hasta que un día Dios me encontró, me dijo, Claudia, ¿con quién estás? Y entendí que estaba usando a la iglesia, no sirviéndola. Hoy estoy en una célula, tengo un pastor, soy responsable y amo servir. Mis raíces están en Cristo. A continuación, vamos a presentar algunas preguntas y respuestas de oyentes. Recibimos diferentes preguntas de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Piura, Cusco, Iquitos, Tacna, Ayacucho y por supuesto de Lima. Hoy quiero responder algunas de las más profundas, honestas y necesarias sobre cómo lidiar con los picaflores espirituales en una de nuestras comunidades, en nuestro ministerio y hasta en nuestra propia vida. Primera pregunta de Luis de Arequipa. Caleb, ¿cómo trato a un amigo que siempre promete venir a la célula y nunca cumple? Me frustra. Luis, gracias por tu pregunta. Esa frustración es muy real. Tienes un amigo que parece interesado en la fe, pero no tiene compromiso. Primero, no lo juzgues. No sabes de qué estaba pasando o qué está pasando en su corazón. Pero tampoco hagas excusas por él. Invítalo, ámalo, inclúyelo, pero también dile la verdad con amor. Dile, me alegra verte cuando puedes, pero para seguir creciendo juntos necesitamos constancia. La amistad cristiana se alimenta de gracia y de verdad. No te quedes solo en la gracia, sin hablar la verdad. Si ves que esto se repite constantemente, quizás debas empezar a rendir cuentas con quien sí camina firme contigo. Segunda pregunta de Rosa de Trujillo. Caleb, tengo un hijo adolescente que iba a la iglesia, pero ahora ya no quiere ir. Dice que todo es hipocresía. ¿Cómo le ayudo? Rosa, como madre, sé que es una situación difícil. Tu hijo ha visto cosas que le han decepcionado y eso puede pasarle a cualquiera. Primero escucha, no lo cierres con respuestas rápidas. Pregúntale, ¿qué fue lo que te dolió? Segundo, sé ejemplo. ¿Qué ve en ti? Una fe sincera, no religiosa, que sienta que tu relación con Dios es real. Tercero, invítale a algo pequeño, un café, a un grupo pequeño, una conversación tranquila con alguien que pueda entenderlo. No lo fuerces, camina con él, no contra él. Recuerda que no estamos llamados a defender la iglesia perfecta, sino a mostrar al Cristo perfecto. Tercera pregunta de Daniel de Chiclayo. Mi esposa se fue de la iglesia y ahora critica todo. ¿Qué hago? Daniel, primero, no entres en batalla, entra en restauración. Tu esposa puede estar herida, no perdida. Pregúntale con amor, ¿qué pasó? ¿Qué te lastimó? A veces personas que salen de la iglesia no están rechazando a Dios, sino una experiencia religiosa vacía o a relaciones dañinas dentro de la comunidad. Ora por ella, escucha, no la juzgues, sé puente, no pared. Y si es posible, invítale a algo fuera de la iglesia tradicional, un libro cristiano, un podcast, una conversación sincera contigo. Recuerda que el Espíritu Santo sigue trabajando, no desesperes. Pregunta 4 de Karen de Huancayo. Caleb, ¿qué pasa si yo mismo soy picaflor? A veces me emociono con la fe, pero después desaparezco. Karen, gracias por tu honestidad. Reconocerlo ya es un paso importante. Muchas veces somos picaflor sin quererlo.
Andamos emocionales, inconstantes, buscando estímulos espirituales, pero Dios no busca asistentes ocasionales, Él busca discípulos dispuestos a pagar el precio. Empieza por algo pequeño, una célula semanal, una persona con quien rendir cuentas, una disciplina diaria, oración, lectura, gratitud. No esperes sentirte motivada todos los días. La fidelidad no depende del ánimo, sino del propósito. Dios te ama como eres, pero no te dejará así. Te quiere transformar, te quiere que eches raíces profundas, que tengas fruto abundante en tu vida. Pregunta 5 de Mario de Piura. ¿Es pecado ser picaflor espiritual? Mario, buena pregunta. No es pecado en el sentido de una violación directa a un mandamiento, pero sí es una actitud que puede llevarnos a alejarnos del propósito de Dios. La Biblia nos llama a andar firmes, a edificarnos unos a otros y no dejar de congregarnos. Ser picaflor no es malicia, pero sí es falta de madurez. Espiritualmente hablando, es como vivir en infancia espiritual toda la vida. No te culpes, pero tampoco te justifiques. Revisa tu corazón, busca raíz, anda con propósito. Dios no te castiga por tus altibajos, pero sí te invita a avanzar. Sexta pregunta. María de Cusco. Caleb, ¿cómo puedo ayudar a alguien que cambia de iglesia cada mes? María, esa persona probablemente está buscando algo que no encuentra, ya sea aceptación, dirección o incluso emoción espiritual. No le critiques sus decisiones. En vez de eso, pregúntale, ¿qué buscas? ¿Por qué has cambiado? Muchas veces quienes andan así están buscando una familia espiritual que no encuentran. Invítale a algo personal, un café, un proyecto pequeño, una célula tranquila, que sienta que pertenece, no que asiste. Que la iglesia no es un lugar al que vas, es un pueblo al que perteneces. Gracias por todos los que han escribido desde las diferentes ciudades del Perú. Por sus preguntas, son profundas, sinceras y reflejan lo que muchos estamos viviendo. Ahora sí, vamos a cerrar este episodio con una oración poderosa. Te invito a orar. Padre, gracias por esta conversación. Gracias por revelarnos hoy cómo querés que caminemos contigo, firmes, enraizados. Señor, si hay alguien que ha sido un picaflor, te pido que le des un corazón nuevo, que encuentre su lugar, su llamado, su propósito. Protege nuestras iglesias del espíritu errante. Danos líderes con visión y ovejas con hambre genuina de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido Fe Sin Filtros. Amigos, el próximo episodio será uno de los más importantes que hemos hecho. Hablaremos de las bendiciones de la obediencia de Dios. ¿Sabías que obedecer a Dios no solo es un mandamiento, sino una puerta abierta a su favor, protección y provisión? Te espero en el episodio 32, donde exploramos historias bíblicas, testimonios reales y cómo cada visión y como cada decisión de obediencia te acerca más a su voluntad. Suscríbete ya para no perdértelo. Gracias por seguir escuchando Fe Sin Filtros. Si hoy sintió que este mensaje fue para ti, compártelo. Quizás hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto. Recuerda, no somos perfectos, pero somos llamados a caminar rectos. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios te bendiga, te guarde y te dé raíces profundas. Muchas bendiciones.